Capítulo 80. Educación. Sembrar para lo que viene. La educación siempre ha sido presentada como la llave que abre las puertas del futuro. En discursos, en campañas, en murales de escuela, la palabra educación se repite como un mantra. Pero si el hombre gris existiera y mirara de cerca, no se quedaría con el cartel. Entraría a las aulas, físicas y virtuales, y se daría cuenta de algo incómodo. Muchas veces esa llave está hecha de un metal blando, que se dobla antes de girar la cerradura. Hay un sistema que, más que formar mentes libres, las acostumbra a seguir un camino predefinido, a memorizar respuestas que no se cuestionan, a repetir fórmulas que quizá no volverán a usar nunca. Y sin embargo, incluso dentro de esas limitaciones, hay semillas que podrían crecer hasta cambiarlo todo. Semillas que están en los maestros que enseñan con pasión, en los alumnos que aprenden por curiosidad y no por obligación, y en los espacios que se abren cuando la educación deja de ser solo un salón de clases. Hoy, en un mundo hiperconectado, un niño en una zona rural puede aprender sobre astronomía mirando vídeos grabados en un observatorio a miles de kilómetros. Puede tomar un curso de robótica, leer un libro digital en otro idioma y conversar con personas de otros países sin moverse de su casa. Eso ya no es ciencia ficción, es el presente. Pero esa posibilidad no siempre se traduce en aprendizaje real. Y aquí es donde, si el hombre gris existiera, levantaría la voz para decir algo que muchos evitan reconocer. El conocimiento ya no es escaso, lo escaso es el criterio para usarlo. Porque podemos tener acceso a toda la historia de la humanidad en segundos, pero si no sabemos qué buscar ni cómo interpretarlo, esa abundancia se convierte en ruido. No es la falta de información lo que nos limita, sino la falta de pensamiento crítico. No es la ausencia de herramientas, sino el desconocimiento de cómo y para qué usarlas. El reto, entonces, no es solo garantizar que haya más escuelas o más dispositivos conectados. El reto es cambiar el objetivo. Pasar de preparar personas para encajar en una estructura, a prepararlas para mejorarla o incluso reinventarla. De formar manos que ejecuten órdenes, a formar mentes que se atrevan a hacer preguntas incómodas. De enseñar a buscar la respuesta correcta, a enseñar a cuestionar por qué la pregunta existe en primer lugar. El hombre gris, si existiera, no se perdería en la nostalgia de cómo era antes. Miraría hacia adelante y pondría su atención en lo que podemos sembrar hoy para que dentro de 20 años no repitamos la misma queja. La educación está atrasada. Porque lo que se siembra ahora no es solo conocimiento, es forma de pensar, es manera de relacionarse con el mundo, es capacidad de discernir entre lo útil y lo irrelevante. Si el hombre gris existiera y quisiera imaginar cómo sería una educación capaz de sembrar para lo que viene, no partiría de un pizarrón vacío, sino de lo que ya tenemos hoy. La diferencia estaría en cómo lo usamos y en qué prioridad le damos. Educación conectada con la realidad. En lugar de enseñar fórmulas matemáticas desconectadas de la vida cotidiana, podríamos calcular el consumo de agua en una comunidad, diseñar un presupuesto familiar, planificar la energía necesaria para iluminar un barrio entero. La ciencia no sería una materia aislada, sino una herramienta para entender por qué llueve, cómo se produce un alimento o qué impacto tiene tirar basura en un río. Maestros como guías, no como repetidores. En este modelo, el docente no es solo un transmisor de datos, sino un guía que ayuda a navegar un océano de información. Un niño podría aprender historia leyendo un libro, escuchando un podcast, viendo un documental y luego contrastando esas versiones. El maestro sería quien enseña a discernir qué es un hecho y qué es una interpretación, y a debatirlo sin miedo. Tecnología como aliada y no como sustituto. La tecnología ya está en las aulas, pero muchas veces como accesorio, no como herramienta central. Un teléfono puede ser una distracción, pero también puede ser un microscopio, una cámara para documentar un experimento o una ventana a un aula de otro continente. Si el hombre gris existiera, propondría que cada alumno aprenda a usar su dispositivo como un laboratorio personal, no como un pasatiempo vacío. Aprender haciendo. La educación del futuro, que en realidad debería ser la del presente, no debería centrarse solo en la teoría. Proyectos comunitarios, huertas escolares, pequeñas empresas dentro de la escuela, programas de voluntariado, laboratorios de ideas. Todo esto permite que los alumnos no solo acumulen información, sino que desarrollen habilidades para resolver, trabajar en equipo y adaptarse. Educación para todos, sin frontera.
Un chico que vive en una comunidad aislada debería poder acceder a la misma calidad de contenidos que uno en la ciudad más desarrollada. Esto no es imposible. Ya hay plataformas, cursos y bibliotecas digitales que lo permiten. El obstáculo no es técnico, sino de voluntad y distribución. Si el hombre gris existiera, señalaría con claridad que el acceso al conocimiento no debería depender del código postal, sino de la condición de ser humano. Enseñar a pensar antes que a obedecer. El cambio más profundo sería cultural. Dejar de premiar solo la respuesta correcta y empezar a valorar la pregunta bien hecha. Un sistema educativo así no teme a la curiosidad, no la castiga, no la limita con «porque sí» o «porque siempre fue así». Al contrario, la fomenta. El resultado serían generaciones menos dóciles, pero mucho más preparadas para enfrentar lo que venga. Porque si algo ha demostrado la historia es que el mundo cambia rápido. Y en ese cambio, no sobreviven los que más memorizaron, sino los que mejor se adaptan, los que saben aprender, desaprender y volver a aprender. Toda semilla necesita tierra fértil para crecer, y la educación no es la excepción. Podemos tener el mejor contenido, la mejor tecnología y las mejores intenciones, pero si el terreno en el que lo sembramos está endurecido por viejas costumbres, nada nuevo va a brotar. Si el hombre gris existiera, advertiría que seguimos intentando preparar a los jóvenes para un mundo que ya no existe. Los estamos entrenando para competir por empleos que desaparecerán, para adaptarse a estructuras que se derrumban, y para repetir métodos que ya demostraron sus límites. Mientras el planeta cambia a una velocidad sin precedentes, el sistema educativo se mueve con la lentitud de un siglo atrás. La advertencia es clara. Un modelo educativo atrasado no solo frena el progreso, también condena a las próximas generaciones a vivir en desventaja. Hoy, quien no sabe usar la tecnología no es solo un usuario limitado, es un ciudadano vulnerable. Quien no desarrolla pensamiento crítico no es solo ingenuo, es manipulable. Quien no aprende a adaptarse no es solo lento, se queda fuera del juego. Y no hablamos de escenarios lejanos, sino de lo que está a la vista. Basta mirar cómo muchos jóvenes, que manejan un teléfono como si hubieran nacido con él, no saben buscar información confiable o verificar una fuente. O cómo, después de más de una década de estudios, hay personas que no saben interpretar un contrato, calcular intereses o leer entre líneas una noticia. Esto no es un fallo individual, es una falla de diseño. El riesgo de no actualizar la educación es que los alumnos terminan aprendiendo por su cuenta, pero guiados por algoritmos que no tienen como objetivo su crecimiento, sino su permanencia en una pantalla. Ahí es donde el sistema pierde el control y el mercado lo recupera, moldeando mentes para que consuman antes de que aprendan. Si el hombre gris existiera, pondría un espejo frente a la sociedad y diría: no se engañen, no es que los chicos no quieran aprender, es que muchas veces les ofrecemos un aprendizaje que no sirve para la vida que ya están viviendo. Y quizás lo más grave es que, mientras se habla de reformas y de planes a futuro, los cambios reales siguen frenados por intereses, burocracia y miedo a romper lo conocido. Ese miedo es el peor enemigo del aprendizaje, porque aprender, en su esencia, siempre implica arriesgarse a dejar de pensar como antes. Por eso, la advertencia no es solo para el sistema, sino para cada uno de nosotros, padres, maestros, ciudadanos. Si seguimos mirando hacia atrás para decidir cómo educar hacia adelante, lo único que vamos a lograr es que los chicos nazcan en un mundo nuevo con herramientas viejas. Reflexión final. Si el hombre gris existiera, no perdería tiempo discutiendo si necesitamos más o menos tecnología en la educación, o si los métodos de hace 50 años eran mejores que los de ahora. Iba a ir directo a lo esencial. ¿Estamos enseñando a las personas a pensar por sí mismas o solo a adaptarse a lo que otros ya decidieron? Porque la educación, en su sentido más profundo, no es un plan de estudios ni un edificio con pupitres. Es el proceso de preparar a una persona para que pueda enfrentar lo desconocido con criterio, para que sepa encontrar soluciones cuando no hay un manual, para que pueda aprender de sus errores y no repetirlos. Y eso no se logra repitiendo datos, sino cultivando curiosidad, adaptabilidad y pensamiento crítico. En esta etapa de la tesis, no se trata de negar lo que hemos señalado antes. Todo lo contrario. Reconocer lo que está roto nos permite no arrastrarlo al nuevo camino. La educación que necesitamos no es un parche sobre un sistema viejo, es una siembra nueva en un terreno limpio. Y limpiar el terreno implica sacar piedras, la obediencia ciega, el miedo a preguntar,
la idea de que equivocarse es un fracaso y no un paso. Si el hombre gris existiera y mirara una escuela del futuro, no vería alumnos en filas repitiendo lo mismo, sino personas de distintas edades aprendiendo juntas, usando la tecnología como herramienta, aplicando lo aprendido en proyectos reales y entendiendo que el mundo no es un examen para aprobar, sino un espacio para mejorar. Tal vez la pregunta que deberíamos hacernos no es ¿qué van a aprender nuestros hijos?, sino ¿qué van a poder hacer con lo que aprendan? Porque el conocimiento sin aplicación es como un libro cerrado. Tiene valor, pero solo cuando alguien lo abre y lo usa para cambiar algo. Si el hombre gris existiera, nos recordaría que cada generación tiene la responsabilidad de preparar a la siguiente para un mundo que todavía no existe. Y que si lo hacemos bien, no necesitarán un hombre gris para guiarlos, porque ya habrán aprendido a guiarse a sí mismos.